Para el ejercicio número 5 del ejercitario propuesto, tenemos un par de turbinas con un intercambiador de calor, donde un flujo de aire con un comportamiento de gas ideal fluye a través de las turbinas y el intercambiador de calor como se muestra en la figura. Despreciando los intercambios de calor con el entorno y las variaciones de energía cinética y potencial, y sabiendo que la turbina número 1 genera 10.000 kilowatts de potencia, se pide determinar la temperatura en el punto 3 y la salida de la potencia en la segunda turbina en kilowatts. Entonces, los datos que tenemos son los estados con sus temperaturas y presiones del sistema, donde la temperatura en el punto 1 es de 1400 Kelvin con una presión de 20 bares. En el punto 2, que es la salida de la primera etapa, tenemos una temperatura de 1100 grados Kelvin y una presión de 5 bares. Luego, para el punto 3 tenemos a la salida del intercambiador, tenemos una presión de 4,5 bares. Y a la salida de la segunda etapa tenemos 980 Kelvin con un bar de presión. Luego, para el lado del intercambiador de calor, tenemos una temperatura en la entrada de 1480 Kelvin con 1,35 bares. Y en la salida tenemos 1200 Kelvin con una presión de 1 bar y con un flujo másico de 1200 kilogramos por minuto. Esto luego lo vamos a pasar a segundos porque tenemos que trabajar en el sistema internacional. Entonces, por simple inspección podemos determinar que la masa 1, que en esta línea es igual a la masa 2, que va a pasar por el intercambiador, que va a ser igual también a la masa 3, que va a ser también a la masa 4, y la masa 5 va a ser directamente igual a la masa 6. Otra cosa que podemos fijarnos es que en el punto 5 tenemos una temperatura de 1480 Kelvin y en el punto 6 1200, es decir, acá la temperatura va a ser más y acá menos. Entonces el fluido está entregando calor al sistema de potencia. Entonces, pasando ya al ejercicio donde nos pide determinar la temperatura de la salida del intercambiador, primero podemos analizar la turbina en la primera etapa, donde la potencia es igual al flujo másico por el salto entálpico, que es lo que tenemos acá. Entonces, ya que tenemos las temperaturas y las presiones, vamos a sacar de la tabla A17 a una temperatura de 1400 Kelvin tenemos una entalpía, y a una temperatura de 1100 grados Kelvin también tenemos otra entalpía. Entonces eso lo vamos a meter directo en la fórmula de potencia de la turbina, que es el flujo máximo por salto entálpico, y acá vamos a despejar directamente la masa, ya que esto lo teníamos, esto lo determinamos y esto lo determinamos ahora. Entonces la masa sería de 28,22 kilogramos por segundo. Para completar la tabla, que nos pide kilogramos por minuto, entonces esto lo podemos convertir multiplicándolo por segundos sobre minutos. Entonces acá tenemos 1693 kilogramos por minuto. Y como previamente dijimos que la masa 1 es igual a la 2, 3 y 4, entonces todo en esta línea, el flujo másico se va a repetir. Luego, lo mismo para el punto 5 y para el punto 6. 1200 se va a repetir para el punto 6. Luego, una vez que tenemos el flujo másico que va por la línea de vapor, podemos analizar el intercambiador, donde previamente habíamos analizado que el fluido va a entregar calor al
al sistema de potencia. Entonces, lo que va a ganar el sistema de potencia es lo que va a ceder el intercambiador de calor. La entalpía acá va a ser mayor que acá, entonces esta resta va a ser negativa, perdón, positiva. Y como ya sabemos que va a ganar calor el sistema de vapor, esta resta también va a ser positiva, perdón. Entonces, en la igualdad podemos despejar H3 porque M1 la acabamos de determinar, M5 es dato. Tenemos que determinar por tabla H5 y H6, que es las propiedades a la entrada y a la salida del intercambiador, y lo podemos despejar y poner en función a todos los datos que tenemos. Entonces, entrando nuevamente en la tabla de 17, podemos con una temperatura, con las temperaturas de datos, vamos a sacar las respectivas entalpías. Luego, una vez que la tenemos todo, podemos entrar nuevamente a la fórmula que acabamos de determinar, donde podemos simplificar M1 con M1 y esto lo dejamos como cociente. Entonces, reemplazando todos los valores y sin olvidar que para la compatibilidad de dimensiones o la compatibilidad dimensional, la masa 5 debe estar en kilogramos por segundo. Entonces, por eso lo dividimos entre 60 para poder tener una compatibilidad en las unidades de medida. Luego, desarrollando la ecuación, tenemos una entalpía a la salida de 1397,85 kJ por kilo. Luego, ya que sabemos por tabla, o sea por dato, la presión a la salida y ya tenemos su entalpía que lo acabamos de determinar gracias al intercambiador de calor, entonces con la tabla podemos entrar con las dos propiedades y determinamos la temperatura de la salida del intercambiador de calor. Entonces, para completar la tabla tenemos 1301,58 kelvins. Luego, para el ítem B nos pide la potencia de salida en la segunda turbina. Y mismo análisis. Para toda turbina la potencia es igual al flujo másico a través de ella por el salto entálpico. En este caso sería la masa 1 nuevamente porque es todos iguales por el salto entálpico H3 menos H4. Nuevamente desde la tabla con la presión respectiva en los puntos H3 ya lo tenemos porque acabamos de determinar M3 es igual a M1 y lo que nos falta es H4. H4 sabemos que su presión es de 1 bar con una temperatura de 480, entonces la podemos determinar. Luego, ya dijimos que la masa era igual, entonces ingresando nuevamente en la fórmula de potencia de la turbina, podemos determinar que la potencia que produce la turbina en la segunda etapa es de 10.571,2 kilowatts.